DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta Revelaciones. Información exclusiva en CTX. Bienvenidos a Revelaciones en CTX. La ciudadanía de Medellín y en buena parte del país tiene una profunda incertidumbre con respecto a lo que ocurrió en el Metrocable en días pasados, que le costó la vida a John Jairo Londoño. Vamos a hablar hoy con un experto en el asunto del Metrocable, de las cabinas y demás, una persona que ha trabajado muchos años en estos sistemas de teleférico. Ha pedido el anonimato, por lo menos proteger su identidad, por motivos laborales y por motivos de seguridad. ¿Qué cree usted que ocurrió para que este incidente se presentara en el Metrocable? Jaime, hay que analizar varios factores. Hay una parte técnica y hay una parte humana. En la parte técnica, por lo que me he podido enterar en videos, fotos, de todo lo que ha circulado, la causa macro de la falla está plenamente identificada y fue que en la cabina hay un componente, hay un subgrupo que es la pinza, que es la que sujeta la cabina al cable. De esa cabina hay dos componentes principales que son las mordazas. Hay una fija, que es de donde va anclada al brazo de sostenimiento, y hay una móvil, que es la que se acciona en las entradas y salidas de las estaciones para soltar o sujetar la cabina al cable. Ambas pinzas tienen una sección que abraza el cable. De una de ellas se partió esa muela y quedó totalmente suelta. Ahí vienen y se empieza a abrir un sinnúmero de posibilidades, que es lo que debe arrojar la investigación. La cabina de Santo Domingo salió bien, porque el sistema tiene innumerables controles de seguridad en las estaciones, en las vías de las cabinas y en las torres o en las pilonas. Hay unos elementos que detectan la posición del cable, si el cable se descarrila, si la pinza va bien o mal cerrada. Entonces, de Santo Domingo salió bien porque el sistema estaba funcionando. O sea, en Santo Domingo la pinza estaba en perfectas condiciones. Por lo menos no en falla evidente, porque en la salida de las estaciones está lo que llaman los gáligos, que vigilan la posición del cable y de la pinza, que cuando cierre ella salga completamente cerrada adherida al cable, y la geometría de esos gáligos, son unas banderillas con la geometría de los elementos. Si hubiera salido medio abierta o con algún defecto, con seguridad que el sistema se detiene. El sistema para, completo. Totalmente. Cuando que es el caso que pasa con el gran problema, el eterno problema de las cometas. Cuando algún elemento de estos, por ejemplo una cometa, se enreda en el cable, al entrar a la estación, ese hilo toca alguna de esas banderitas y para el sistema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Retirar esos hilos, reponer la banderilla y reiniciar la marcha. Si en el caso de la pinza hubiera pasado en Santo Domingo, si se hubiera fracturado algo, si la pinza no se posiciona como debe ir, se mueve, abate cualquiera de esas banderillas, el sistema se detiene y hay forma de inspeccionar. Vienen otras situaciones. En el trayecto de Santo Domingo a Popular, creo que inician las pilonas hacia arriba, de la 13 a la pilona 20. En alguna de esas pilonas tuvo que haber habido una señal de falla, que a la vez es una parte muy importante de resaltar. Para la investigación, lo primero que esos ya lo debieron hacer fue descargar en el panel de control, en los tableros de mando, en la parte interna tiene unas tarjetas extraíbles, unas memorias, en la cual se dejan una serie de registros, pero hay dos muy importantes,
que son el registro de alarmas del sistema. Cualquier alarma que arroje el sistema queda registrado. La fecha, la hora, los segundos, exacto, cuál elemento de seguridad fue el que mandó la alarma, y en ese sentido se debe verificar. Y hay otro, igual o más importante, que es el registro de todas las fallas del sistema. Que hay veces que hay alarmas, pero el sistema sigue operando. Alarma por viento fuerte, alarma por innumerables programaciones que tiene el sistema. Pero cuando ya pasa de la alarma a una falla, el sistema se detiene. Entonces quedan ambos registrados. La alarma que se origina, y de ahí para adelante todas las que originan, y la falla. En este caso del accidente, tuvo que haber habido alarma y falla. Ahí tuvo que haber habido una alarma, porque la pinza, al fracturarse, ella tuvo que desacomodarse en algún lado. El gran problema, la falla macro, es esa falla mecánica, que es la ruptura de una de las mordazas. Pero, ¿qué la generó? Ahí viene lo que yo te hablo de muchas opciones, o técnicas o humanas. Hay fallas técnicas y puede haber habido fallas humanas. ¿Por qué? Porque si el sistema presentó la alarma, con toda seguridad, estos sistemas Carito tienen dos líneas de seguridad para diferentes situaciones. En las torres hay unos elementos rompibles que detectan, por ejemplo, el caso de que el cable se descarrile, cae sobre el antidescarrilador, que son nuevas placas metálicas en la parte externa del cable, de los balancines de las torres. Si el cable se descarrila, cae en este elemento y a la vez ahí rompe esos elementos y manda a detener el sistema inmediatamente. Aquí de pronto, ¿qué pudo pasar? Si la pinza ya iba con la falla, obviamente la geometría se pierde por diferentes razones. Pudo suceder muy fácil que en alguna de esas torres, 13, 14, 15, las de arriba no creo, porque la pendiente es demasiada y la cabina hubiera salido volando, y ese sí hubiera sido una catástrofe. Fue una tragedia. Muy superior. Los 11 personas que iban a bordo, por la altura, la velocidad y todo, pudiera haber sido supremamente grave. El evento se presentó ya cuando la cabina toma altura para entrar a la estación, que fue ahí en la pilona 13 prácticamente, donde se soltó. Entonces, ¿qué pasa? En alguna de esas pilonas próximas a la estación pecular, es muy probable que la pinza, por el daño que ya llevaba, tuvo que haber golpeado en alguno de esos elementos y pudo seguramente haber roto algún elemento de seguridad, haber mandado la alarma y la falla. El sistema debió de tener. ¿Y qué pasa aquí? Que es el problema, lo delicado. En las instrucciones que se dan para la formación de los operadores de cable, a ellos se les dan unas indicaciones. Ese tipo de fallas se deben verificar visualmente. Si el sistema falla por línea de seguridad 1, ahí le dicen en qué pilona o en cuáles. Hay algunas que mandan señal de 2 o 3 pilonas. Tienen que verificar visualmente que el cable esté en posición, que no haya nada irregular en las cabinas. Son muy dados los operadores de cable por comodidad, por tranquilidad, por Pereza. Desgraciadamente hay que decirlo, que línea de seguridad 1, no, eso seguramente fue una alarma sencilla, y lo delicado aquí es que esa decisión que toma, ¿qué pasa? Cuando hay una alarma con fallo, el operador tiene la potestad, si detecta que no hay grave riesgo para el sistema y se puede mover. Si el sistema no lo permite por haber fallo, él tiene una llave que es lo que llaman los bypass de las seguridades. Para ignorar la falla. Exactamente, usted parece técnico, más que periodista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él acciona, a él en el panel le aparece cuáles seguridades quiere obviar. Si le aparece, por decir algo, la pilona 14, línea de seguridad 1, la pilona 15, línea de seguridad 1, elevador, lo que sea, él acciona el botón y es como si
eliminaran ese Claro, ese connotación. del sistema y ahí no hay nada. Y el sistema permite dar marcha. ¿Puede pasar? No le puedo asegurar, pero puede pasar. Pero permítame, cada tablero de control tiene que estar siempre monitoreado por un operario, Todo el tiempo, todo el tiempo. todo el tiempo. Segundo, esa falla de la pinza puede provenir de un desgaste. ¿Qué inspecciones se le hacen a esos elementos de cada cabina? Jaime, yo creo que por el desgaste o por falta de mantenimiento no le considero. ¿Por qué? En el metro de Medellín, en los metros de Bolivia, todo este sistemas de teleféricos, desde la misma formación técnica y operativa a los funcionarios, los manuales traen unas recomendaciones de inspecciones periódicas. La pinza, como tal, es uno de los elementos de máxima seguridad del sistema. Eso cualquier mínimo acercamiento a las tolerancias mínimas, todo se va de cambio. Ahí no se escatiman costos en nada. El stock de repuestos tiene que ser completo de todos los elementos del sistema. Cuando en las rutinas periódicas de las cabinas, para este caso, ¿Qué son rutinas periódicas de mantenimiento? hay rutinas semanales, hay rutinas quincenales, hay rutinas mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales y trienales. No trianuales, sino trienales, que es diferente. Entonces, ¿qué pasa? En cada bloque de esas rutinas se hace una inspección diferente. Más sencillas, hombre, que todo esté bien, que la grasa esté bien, que no haya ningún defecto visible, tal. Y dependiendo del avance del periodo, ya se entra a profundidad, a mediciones, a ensayos no destructivos, como es el caso de las pinzas. En el caso de las pinzas, como es un elemento de alta seguridad, en los mantenimientos mayores, la pinza se desmonta de la cabina completa, se desarma completamente, se le hace ensayos destructivos a los ejes, a las mordazas, a todo. Los pines de seguridad que aseguran todos estos componentes, eso se cambia completamente. Luego, En ese proceso de mantenimiento hay cambio. por ejemplo, en las mordazas, las piezas que abrazan el cable, eso tiene unas tolerancias de desgaste. Entonces, por ese lado, yo digamos que descarto. Aquí lo delicado, que ahí tenemos que esperar que arrojan las investigaciones, ¿qué produjo esa ruptura? A ver, de todo se ve en la viña del Señor. Si fue falla por resistencia al material, algún defecto de fabricación, responde el fabricante. Claro. Para los teleféricos de Medellín, todos los ha fabricado la empresa francesa, no mencionamos el nombre, pero para los que lo saben ya saben. No, puedo mencionarlo, ni más faltaba. Se conoce como Poma, la empresa es Pomagalski de Francia, ella ha sido la adjudicataria de todos los teleféricos en Medellín y en el mundo, y ellos son los que proveen todos los repuestos. Hasta lo que casi 20 años que llevo operando esa línea acá específicamente, nunca se había visto una falla similar en ninguna parte. Esta es la primera vez que ocurre. Sí, de ese tipo sí. Hay otras fallas en otros teleféricos, sí, pero son fallas muy diferentes. De este tipo no conozco esa falla. ¿Qué puede pasar? Vuelve a la variable. Si es una falla de la pieza, que puede darse porque son unas piezas de fundición, si es falla de la pieza, no arrojarán los ensayos que le hagan a la pieza. Esas piezas le tienen que haber hecho le tienen que hacer una cantidad de pruebas destructivas y no destructivas para determinar qué produjo esa ruptura. Mirar en la parte que abraza el cable si hay detalles extraños como el que alguien, porque he escuchado versiones de posible mano criminal. Me lo aseguro, no tengo como... Pero estamos en la viña del Señor, como dijo usted, y cualquier Y en este país hay violentos, hay todo lo que usted quiera. Si alguien, de alguna manera, no me explicaría cómo, dejaron algo de que de alguna manera
interfiriera en el cierre de la pinza, por la fuerza del cierre, por diferentes circunstancias, eso produjo que se partiera la mordaza. Eso habrá ensayos que lo determinen. Si la pinza en su recorrido pudo haber sido que por algún defecto, ella en diferentes partes de la pinza para seguridad y aseguramiento de los ejes y de los componentes, ella tiene diferentes componentes que se aseguran con unos pines, que son unos elementos resortados, llamémoslo así, que se introducen por unos agujeros y atraviesan y aseguran la pinza. Por el movimiento constante, esos elementos se van desplazando. En esas inspecciones rutinarias se determina si el elemento se ha ido moviendo. En ese caso, se retira la que está y se pone uno nuevo. Si pudo pasar, porque el elemento es a la vez un infusible, claro, porque él se desgasta, si de pronto, por algún motivo, él se salió y pudo impedir que la pinza bajara bien cerrada, de alguna manera, no sé cómo. Y si esa pinza golpeó, por ejemplo, en las pilonas, todos los elementos por donde pasa la pinza deben inspeccionarlos, que no tengan golpes. Lo mismo la pinza. El ensayo y las pruebas de eso tienen que ser muy concienzudas, porque cualquier ensayo diferente hay que analizar por qué, ver el correspondiente en los elementos de las pilonas, si hubo un golpe de la pinza que ayudara o produjera la ruptura de esa pieza. Entonces, ¿qué pasó? Ya ahí, como ya la cabina va descendiendo a la estación, si en alguna de esas hubo un golpe que rompió la mordaza, la pinza queda suelta, va deslizando. ¿Por qué? Ahí tuvo que pasar algo de ese estilo, porque la pinza, la cabina deslizó. Ella no tiene cómo irse y golpearla de adelante como ocurrió. Sí. Porque ella se le fue encima a la otra cabina. O sea, ya ahí, al llegar a la estación, la cabina iba suelta. Y la otra cabina, la otra pinza, resistió el embate de la Totalmente, porque la cabina ahí ya estaba rota, la pinza. Y se fue, sobre el apoyo único que tenía, se fue deslizando sobre el cable, golpeó la otra y al golpearla ya no tenía sujeción, se fue al piso. El cable tiene que hacerle una magnetografía completa para determinar qué daño sufrió por ese deslizamiento. Claro. Porque es un elemento acero, eso es una fundición, y al deslizar sobre el acero del cable tuvo que haber causado daño. ¿Qué tan grave? Lo determinarán las pruebas. Pero lo de la pinza tiene que haber registro visual evidente tanto en las mordazas y muy probablemente en los componentes de las pilonas que pudieron sufrir algún golpe. Y también tiene que haber el registro en las tarjetas de operación, de alarma y de fallo. Eso tiene que estar registrado. Si no está registrado, ya las investigaciones tomarán otro rumbo. Tiene que estar registrado. Aquí lo delicado que es lo que venimos diciendo, que no haya mala intención de que se detectan, que fue mala acción del operador del cable y de pronto resultan borrados accidentalmente esos registros, no habría cómo demostrarlo. Pero eso es lo delicado. Si a mí me nombran en ese grupo investigado, lo primero que hago es pedir otro registro. O sea, es que lo debieron descargar, a evitar que se borren y sacar copia. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos y haber entendido un poco más lo que pasó desde la perspectiva técnica, desde una perspectiva objetiva, para analizar este incidente que le costó la vida a un ciudadano y que tiene de todas maneras a la ciudadanía que utiliza ese medio de transporte constantemente, lo utiliza y los tiene preocupados. Jaime, le pido que con su venia un adicional al Final, por supuesto. porque así como han circulado fotos y videos de este accidente, la mala intención de muchos sectores para tratar de afectar al metro de Medellín, que es una gran empresa, Y al alcalde. está circulando paralelamente un video en redes con una cabina igual del Metrocable, porque es totalmente identificable, que hace una pendulación demasiado violenta, toca una de las pilonas y todo, y lo quieren hacer ver como del accidente, y
hay dos cosas que aclarar. Primero, no fue en el momento del accidente, porque es otra, el entorno del sistema muestra que es en otra línea, no es ahí. Y lo segundo es que ese tipo de movimientos y ese video es en unas pruebas que se hacen en los mantenimientos mayores de los teleféricos, que se hacen unas pruebas de potencia, se hacen pruebas de frenado, se prueban todos los sistemas del cable. Entonces, hay una prueba que se hace a máxima velocidad con las cabinas cargadas full, con cargas de muerta. Eso se diseñan unos elementos que asimilan el peso de las personas. Claro. Entonces, con máxima carga, máxima velocidad, y a los frenos se les anula el control de aplicación del freno. Entonces, la parada es supremamente violenta y se toman unos tiempos de detención del sistema. Cuando ese freno se aplica, en esas condiciones, las cabinas se quieren salir volando de ese cable. Claro. Y ese video corresponde a una de esas pruebas, y lo quieren mostrar como si fuera el accidente para añadirle gravedad al evento, pero no tiene nada que ver ese otro video. Es que hay politiqueros que quieren pescar en río revuelto. De acuerdo. Muchísimas gracias entonces nuevamente por estar con nosotros y darnos claridad sobre este tema. Y a ustedes muchas gracias. Esperamos que esta información que ha suministrado este experto en cabinas y en metrocables pues dé mayor claridad sobre lo que pudo ocurrir en el metrocable. Hasta pronto. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.